El humo negro del escape de los autobuses me ahogaba la garganta mientras veía las luces traseras del auto de mis hijas perderse entre el tráfico, sin mirar atrás ni una sola vez. Soy Leonor, tengo 78 años. Fui la costurera más buscada de la capital y mis ojos han visto más hipocresía que telas finas. Creen que soy un trapo viejo que pueden desechar, pero olvidaron que yo conozco el punto exacto donde se rompe el hilo de su herencia. El sol de las 2 de la tarde caía a plomo sobre el asfalto sucio de la terminal de autobuses. Era un calor pegajoso, de esos que se te meten debajo de la ropa y te hacen sentir más pesada, más vieja. A mi lado, en el suelo manchado de grasa y chicles viejos, descansaba una maleta de plástico azul. No era mía, era una que Mónica, mi hija mayor, había comprado en una oferta de supermercado hacía 2 días. Para el viaje, mamá, es más ligera, me dijo con esa sonrisa torcida que pone cuando miente. Dentro de esa maleta ridícula estaba, según ellas, toda mi vida. 3 vestidos de algodón, mis medicinas para la presión, un par de zapatos ortopédicos y una foto enmarcada de mi difunto esposo, Alberto. Eso era todo lo que, a su juicio, necesitaba para irme a morir lejos. «Quédese aquí, mamá, no se mueva», me había dicho Valeria, la de en medio, hacía apenas 10 minutos. Ni siquiera se bajó del auto para darme un abrazo. Solo bajó la ventanilla, con el aire acondicionado dándole en la cara, y me extendió un boleto arrugado. El bus sale a las 5. Allá en el pueblo de San Jacinto hay un asilo de monjitas muy bueno. Allá tiene un lugar mejor donde no estorbe. Aquí en la casa ya no cabemos. Usted sabe cómo son los niños. Usted estorba. Esas 2 palabras retumbaron en mi cabeza más fuerte que los claxones de los camiones que entraban y salían. Me senté en una banca de metal que quemaba la piel. La gente pasaba corriendo, arrastrando bultos, gritando nombres, comiendo frituras. Nadie reparaba en la anciana de cabello blanco, perfectamente peinado en un rodete, vestida con un traje sastre gris perla que yo misma me había confeccionado hacía 15 años. Un traje que, a diferencia de sus conciencias, se mantenía impecable. Miré el boleto en mi mano. San Jacinto, un pueblo olvidado de la mano de Dios, a 6 horas de camino por carreteras de tierra. Un lugar donde tiran a los viejos que ya no sirven para cuidar nietos ni para prestar la pensión. Mis 3 hijas, Mónica, Valeria y Susana. Las 3 niñas a las que vestí con sedas y encajes cuando no teníamos ni para comer carne todos los días. Las 3 mujeres a las que pagué la universidad cosiendo hasta que los dedos se me llenaban de callos y la vista se me nublaba. Ellas pensaban que la vejez me había vuelto tonta. Pensaban que mi silencio de los últimos meses, mientras ellas se repartían mis muebles y discutían qué hacer con mi casa, era señal de demencia. Pobres ilusas. El silencio de una costurera no es vacío, es concentración. Cuando uno cose, calla para que la puntada salga recta. Y yo llevaba meses hilvanando un plan, aunque no esperaba que el golpe final fuera tan brutal como dejarme tirada en una terminal de 4ª categoría. Susana, la menor, la que siempre fue mi consentida, iba en el asiento de atrás del coche. La vi por el espejo retrovisor antes de que me bajaran. Tenía los ojos fijos en su celular. Ni siquiera levantó la vista para ver a su madre parada en la acera, sola, con una maleta de plástico. Eso fue lo que más me dolió. La indiferencia duele más que el odio. El odio al menos implica pasión. La indiferencia es como si ya estuvieras muerta. Pasó 1 hora. El calor apretaba y sentí la boca seca como un desierto. Un vendedor ambulante pasó gritando: «¡Agua! ¡Refresco! ¡Agua helada!». Busqué en mi cartera. Mónica me había dejado un billete de 50 pesos y unas monedas sueltas. «Para que se compre algo en el camino», dijo, como si fuera una gran limosna. Compré una botella de agua tibia. Me la tomé despacio, contando cada sorbo, porque sabía que la espera sería larga. Mi mente empezó a viajar hacia atrás, no por nostalgia, sino para repasar los errores. ¿En qué momento crié a 3 buitres? Quizás fue cuando Alberto murió y yo quise compensar su ausencia dándoles todo. «Que no sufran», me decía yo misma mientras trabajaba 16 horas diarias en mi taller. Les di todo. Y al darles todo, les quité la capacidad de agradecer. Recuerdo la semana pasada. Estaba yo en mi sillón, ese de terciopelo verde que tanto le gusta a la nuera de Mónica.
fingiendo dormir. Ellas estaban en el comedor. «Ya no la aguanto», decía Valeria. «Huele a viejo, camina lento, y el otro día casi tira la sopa. Mis hijos se asustan. La casa es grande, pero ella ocupa la mejor habitación, la de abajo», contestó Mónica. «Si la sacamos, podemos tirar la pared y ampliar la sala. Quedaría divino para las reuniones». «¿Y a dónde la mandamos?», preguntó Susana, con esa voz suavecita que engaña a cualquiera. «Lejos», sentenció Mónica. «Donde no delata. Hay lugares baratos en los pueblos. Le decimos que es un retiro espiritual o algo así. Total, ya ni se entera de nada». Sí me enteraba. Me enteraba de todo. Me enteraba de que habían falsificado mi firma para intentar vender el terreno del sur. Me enteraba de que se robaban mis joyas poco a poco. «Seguro la abuela lo perdió», decían. Y yo callaba. Callaba y observaba, como cuando se busca el defecto en una tela antes de cortar. Pasaron 3 horas. El sol empezó a bajar, pero el calor no cedía. Mis piernas, hinchadas por la mala circulación, empezaban a palpitar. Un perro callejero, flaco y sarnoso, se acercó a olfatear mis zapatos. Le acaricié la cabeza. Él tenía más humanidad en sus ojos tristes que mis 3 hijas juntas. «Pobrecita madre», dijo una señora gorda que se sentó a mi lado, cargada de bolsas. «¿La dejaron plantada?» «No, señora», le contesté con mi voz firme, esa que usaba para negociar con los proveedores de telas. «Estoy esperando mi transporte». «Ah, bueno, es que aquí hay mucha maldad. Luego vienen y los dejan tirados como basura. Dios los castigue». Sonreí levemente. Dios tarda, pensé. A veces uno tiene que darle una ayudita a la justicia divina. Miré el reloj de la terminal. Habían pasado 5 horas desde que el auto se fue. El bus a San Jacinto ya había salido y yo no me había movido. No tenía ninguna intención de subirme a ese cacharro oxidado para ir a morirme entre monjas desconocidas. Era el momento. Con movimientos lentos, no por debilidad, sino por precaución, desabotoné el puño de mi manga izquierda. Allí, en el forro interior de mi saco, había cosido un bolsillo secreto. Era una costumbre de mis tiempos de costurera, siempre poner un bolsillo donde nadie lo espera para guardar lo más valioso. Mis hijas revisaron mi bolso principal, sacaron mi libreta de ahorros vieja, que ya estaba vacía, y mi celular antiguo, ese que tenía los números grandes. «Se lo llevaron para que no lo pierdas, mamá. Las monjitas te prestarán el teléfono». Pero no sabían del otro. Del bolsillo secreto saqué un teléfono inteligente, moderno, delgado y brillante. Lo había comprado hacía 6 meses, en secreto, pidiéndole al nieto de mi vecina, un muchacho bueno, que me enseñara a usarlo. «Doña Leonor, usted aprende rápido», me decía el chico, y vaya que aprendí. Aprendí a usar la banca en línea, aprendí a rastrear ubicaciones y, sobre todo, aprendí a grabar conversaciones. Deslicé el dedo por la pantalla. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la adrenalina que corría por mis venas viejas. No marqué el número de ninguna hija, no marqué a ninguna vecina para pedir caridad. Busqué en contactos el nombre: Licenciado Ferrero. Julián Ferrero no era cualquier abogado. Era el hijo de mi primera clienta millonaria. Yo le hice su traje de primera comunión, su traje de graduación y su smoking de boda. Me quería como a una tía. Y, más importante aún, era el tiburón legal más temido de la ciudad. Él tenía en su poder mi testamento real, no el papel mojado que mis hijas creían tener. Él tenía las escrituras originales de la casa, los poderes notariales y el control de la cuenta de inversión que abrí hace 40 años y que nunca toqué. Esa que creció con los intereses compuestos mientras mis hijas gastaban lo que yo ganaba al día. El teléfono repicó 2 veces. «Bueno», la voz de Ferrero sonó grave y profesional. «Julián, soy yo, Leonor», dije, y mi voz no se quebró. Salió clara y potente. «Doña Leonor, qué gusto. Estaba por llamarla para la firma de la próxima semana. ¿Cómo está?» «Julián, escúchame bien. No hay firma la próxima semana, la firma es hoy. O mejor dicho, la acción es hoy. ¿Qué pasa? Suenas extraña. ¿Dónde estás?» Su tono cambió de cordial a alerta en un segundo. «Estoy en la terminal de autobuses del norte, en la banca 18 del andén C». «¿En la terminal? ¿Qué hace usted ahí, doña Leonor? ¿Se perdió?» «No, hijo, no me perdí. Me tiraron». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio denso,
pesado. ¿Quién la tiró? Mónica, Valeria y Susana. Me dejaron aquí con una maleta de plástico y un boleto para un asilo en San Jacinto. Me dijeron que estorbo. Me quitaron las llaves de la casa y el celular viejo. Creen que voy camino al matadero. Escuché el sonido de una silla arrastrarse violentamente y papeles cayendo. Ferrero se había levantado de golpe. «¡Malditas desgraciadas!», gritó perdiendo la compostura. «Doña Leonor, no se mueva. Voy para allá ahora mismo. Mando una ambulancia privada por si acaso y voy con mi chofer». «No, mejor voy yo manejando. Llego en 20 minutos». «No necesito ambulancia, Julián. Estoy vieja, no enferma. Lo que necesito es que traigas la carpeta negra». «¿La carpeta negra?», dudó un segundo. «¿La de protocolo Reina Madre?». «Esa misma. Y trae al notario. Quiero revocar poderes hoy mismo, antes de que caiga la noche. Y quiero que bloquees las tarjetas adicionales. Ahora, mientras hablamos». «Entendido. Doña Leonor, lo siento mucho». «No lo sientas, Julián. Ellas acaban de cometer el error de sus vidas. Pensaron que abandonaban a una anciana indefensa. No sabían que estaban soltando a la bestia». Colgué, guardé el teléfono en el bolsillo secreto y volví a abotonar mi manga con calma. La señora de al lado me miraba con la boca abierta, pero yo no dije nada. Me alicé la falda del traje sastre. Sacudí una pelusa imaginaria de mi hombro y enderecé la espalda. El sol empezaba a teñir el cielo de naranja. Era un atardecer sucio, lleno de smog, pero a mí me parecía el amanecer de una nueva era. Mónica debía estar llegando a mi casa ahora mismo. Seguramente estaría abriendo una botella de vino, celebrando con sus hermanas que el problema ya no estaba. Probablemente estarían midiendo la sala para ver cómo tirar la pared, riéndose de lo fácil que fue engañar a la vieja. Imaginé sus caras. Imaginé el momento en que intentaran pagar la cena con la tarjeta que estaba vinculada a mi cuenta y la máquina dijera «denegada». Imaginé el momento en que llegaran los cerrajeros a cambiar las chapas de mi casa, esa casa que construí puntada a puntada, ladrillo a ladrillo, mientras ellas dormían calientes y seguras. Miré mis manos. Estaban arrugadas, con manchas de la edad y los nudillos un poco deformados por la artritis, pero eran manos fuertes, manos que habían manejado tijeras pesadas, que habían cortado telas gruesas, que habían sostenido una familia entera. Me levanté de la banca. Dejé la maleta azul de plástico en el suelo. No la quería. No quería nada que viniera de ellas. A lo lejos vi acercarse un auto negro, grande, elegante, que contrastaba brutalmente con los autobuses destartalados y los taxis sucios de la terminal. Era el Mercedes de Julián. Venía rápido, esquivando baches con urgencia. La gente se apartaba al ver el vehículo. El coche se detuvo justo frente a mí, ignorando los pitos de los guardias de tránsito. El chófer bajó corriendo para abrirme la puerta, pero Julián fue más rápido. Se bajó del asiento trasero, impecable en su traje azul marino, y corrió hacia mí con los brazos abiertos. «¡Doña Leonor!», me abrazó con fuerza, como si quisiera protegerme del mundo entero. «Estoy bien, muchacho, estoy bien», le di unas palmaditas en la espalda. «¿Trajiste lo que te pedí?». «Todo. El notario nos espera en mi oficina. Y tengo al equipo de seguridad listo para ir a su casa en cuanto usted dé la orden». Asentí con la cabeza. «Vamos entonces. Tengo mucha costura que deshacer esta noche». Subí al auto. El aire acondicionado olía a cuero limpio y a lavanda, borrando el olor a diésel y sudor de la terminal. Me recosté en el asiento suave. Mientras el auto arrancaba, vi por la ventanilla la maleta azul, sola y abandonada en la acera, rodeada de basura. Ahí se quedaba la madre abnegada. Ahí se quedaba la viejita que estorbaba. La mujer que iba en el auto negro ya no era esa. Ahora era la dueña de todo, y regresaba para cobrar cada lágrima con intereses. Mis hijas querían que me fuera lejos. Pues bien, me había ido. Me había ido a un lugar donde ellas no podrían alcanzarme jamás, a la cima del poder que yo misma construí y que ellas, en su avaricia, olvidaron que existía. El auto aceleró saliendo de la terminal. Saqué de nuevo mi celular y vi una foto de las tres cuando eran pequeñas, vestidas de ángeles para una pastorela. Sentí una punzada en el corazón, un dolor agudo y breve. Pero luego recordé la mirada vacía de Susana y la crueldad de Mónica. Apagué la pantalla. La función había terminado. Ahora empezaba el juicio. Y la jueza,
jurado y verdugo era yo. El suave ronroneo del motor del Mercedes de Julián era el único sonido en el mundo, un contraste brutal con el griterío vulgar y el aire viciado de la terminal que acababa de dejar atrás. Me hundí en el asiento de cuero color crema, cerrando los ojos por un momento. El aire acondicionado me secaba el sudor frío de la nuca, pero no podía secar la rabia que me hervía en la sangre. Mis manos, esas que habían cosido vestidos de novia para las hijas de presidentes y ajuares para la alta sociedad, descansaban sobre mis rodillas. Ya no temblaban. Ahora estaban cerradas en puños, firmes como piedras de río. ¿Quiere ir directo a la casa, doña Leonor?, preguntó Julián, mirándome por el espejo retrovisor con esa mezcla de respeto y preocupación que siempre me tuvo. No, hijo, respondí sin abrir los ojos. A la casa no se entra sin armas. Vamos a tu oficina. Necesito ver mis papeles. Necesito ver mis números. Necesito recordar exactamente cuánto valgo, porque mis hijas me han hecho sentir que valgo menos que un botón desparejado. El trayecto hacia la zona financiera de la ciudad fue rápido. Veía pasar los edificios altos, los cristales reflejando el atardecer, y pensaba en lo curioso que es el tiempo. Hace 50 años, yo caminaba por estas mismas calles cargando rollos de tela pesados, con los zapatos gastados y el estómago medio vacío, soñando con darle una vida digna a mis niñas. Ahora, cruzaba la ciudad en un auto de lujo, dueña de edificios que ni siquiera mis hijas sabían que existían, preparándome para quitarles esa vida digna que no supieron honrar. Llegamos al despacho de Julián. Todo allí olía a madera antigua, a cera y a poder. Me senté en la silla principal, la de la cabecera de la mesa de juntas. Julián no discutió. Él sabía quién mandaba. En silencio, colocó frente a mí una carpeta negra de piel, gruesa y pesada. En la tapa, grabadas en dorado, solo había 2 letras: LM. Leonor Méndez. Mi nombre. No el de viuda de nadie, ni el de madre de nadie. Mi nombre. Aquí está todo, doña Leonor, dijo Julián, sirviéndome una taza de té de manzanilla en una porcelana finísima. El inventario actualizado hasta esta mañana. Las cuentas de inversión, los títulos de propiedad de los locales comerciales del centro, las acciones en la textilera y, por supuesto, el fideicomiso. Abrí la carpeta. El olor del papel legal me llenó los pulmones. Pasé mis dedos por las hojas. Allí estaba la verdad que Mónica, Valeria y Susana ignoraban. Ellas creían que vivíamos de la pensión de Alberto y de ahorritos que yo guardaba bajo el colchón. Nunca entendieron que una costurera escucha mucho y habla poco. Cuando las esposas de los banqueros venían a probarse sus vestidos, hablaban de inversiones. Cuando los abogados traían sus trajes a arreglar, hablaban de leyes. Y yo, mientras ajustaba dobladillos y metía cinturas, aprendía. Aprendí a comprar terrenos cuando nadie los quería. Aprendí a invertir en dólares cuando la moneda local se caía. Mis hijas veían una aguja en mi mano. Yo veía una varita mágica que convertía tela en oro. La cuenta operativa principal, señalé con mi dedo índice, cuya yema estaba endurecida por años de empujar la aguja. ¿Cuánto hay disponible para retiro inmediato? Suficiente para comprar la terminal de autobuses entera si usted quisiera, respondió Julián con una media sonrisa. Pero supongo que no quiere comprar autobuses. No, dije secamente. Quiero comprar mi libertad y financiar mi justicia. Julián, tráeme la caja fuerte, la pequeña. Julián asintió y fue hacia un cuadro en la pared que ocultaba la caja de seguridad. Regresó con una caja de metal gris. Puse la combinación, la fecha en que abrí mi primer taller. La tapa se levantó con un clic satisfactorio. Dentro no había joyas. Mis joyas oficiales, esas baratijas de oro y perlas cultivadas, ya se las habían robado mis hijas poco a poco. Lo que había allí era mi verdadero tesoro de guerra. Mi pluma fuente Montblanc, esa con la que firmé mi primera escritura, y un juego de llaves maestras de bronce que abrían todas las puertas de mi casa, incluso las que ellas habían cambiado. También había una libreta de piel roja. Tomé la libreta. Allí estaban anotados, con mi letra cursiva y meticulosa, cada uno de los préstamos que les hice y que olvidaron pagar. La boda de Mónica, el coche de Valeria, la maestría de Susana que nunca terminó. Sumas y sumas.
Ellas piensan que soy una vieja inútil, murmuré, pasando las páginas. Piensan que la vejez es una especie de niebla que te borra el cerebro. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba a la ciudad iluminada. ¿Sabes qué es lo peor de ser vieja, Julián?, pregunté, mirando las luces de los autos allá abajo, tan pequeños como hormigas. Dígame, doña Leonor. La invisibilidad. Te vuelves transparente. Entras a una habitación y nadie te mira, a menos que necesiten que les cuides a los niños o que les prestes dinero. Hablan delante de ti como si fueras un mueble. Mónica hablaba con su amante por teléfono, estando yo sentada a 2 metros, tejiendo. Valeria discutía sus fraudes fiscales en la mesa del comedor mientras yo tomaba mi sopa. Creen que porque mis oídos son viejos, están cerrados. Creen que porque mis ojos lagrimean, no ven. Me giré bruscamente hacia él. Esa invisibilidad fue mi mejor arma. Me permitió ver quiénes eran realmente. Y hoy, Julián, se les acabó el encanto. Hoy la abuela invisible se va a hacer presente. Volví a la mesa y tomé la pluma fuente. El peso del instrumento en mi mano me dio seguridad. Empecemos, ordené. Paso 1. El corte de suministro. Quiero que bloquees todas las tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mis cuentas. Todas. La de Mónica que usa para sus salones de belleza, la de Valeria para sus negocios y la de Susana para sus viajes. Hecho, dijo Julián, tecleando furiosamente en su computadora portátil. En este momento están siendo declinadas. Si intentan comprar un chicle, la máquina les dirá fondos insuficientes. Sentí una satisfacción oscura, fría. Imaginé a Mónica en ese momento. Seguramente habrían pedido comida cara para celebrar mi partida. Sushi, tal vez. O comida italiana de ese lugar pretencioso que tanto les gusta. Imaginé al repartidor esperando en la puerta y a Mónica pasando la tarjeta una y otra vez, con la cara roja de vergüenza y rabia. Paso 2. La revocación. Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. El poder notarial que les firmé hace 3 años, cuando me dio aquel mareo y se asustaron. O mejor dicho, se emocionaron pensando que me moría. Ese poder que les permite administrar la casa, quiero revocarlo. Ahora mismo. El notario está en la sala de juntas de al lado, esperando con el protocolo listo, aseguró Julián. Solo falta su firma. Y paso 3. Dije, haciendo una pausa. Esta era la parte más dolorosa, pero también la más necesaria. El testamento. Julián dejó de teclear y me miró fijamente. ¿Lo cambiamos, doña Leonor? No solo lo cambiamos, lo destruimos y hacemos uno nuevo. En el anterior, les dejaba la casa en partes iguales y el dinero dividido para sus hijos. Pero sus hijos, mis nietos, se me quebró la voz un instante, pero me recuperé. Mis nietos ni siquiera me saludan. Aprendieron bien de sus madres. Ahí está la abuela, huele a naftalina, dijo el mayor de Valeria la semana pasada. Se rieron todos. Apreté los labios. Redacta uno nuevo. La casa, el dinero, los locales, todo pasa a una fundación benéfica para ancianos abandonados. Quiero que el nombre de la fundación sea Las que Estorban. Y a mis hijas les dejo lo que dicta la ley como mínimo indispensable, si es que hay algo, y una carta, solo eso. Es una decisión dura, doña Leonor. Dura fue la banca de metal de la terminal, Julián. Dura fue el sol en mi cara durante 5 horas. Dura es la soledad cuando estás rodeada de familia. Esto es solo justicia. Una puntada recta para cerrar una herida abierta. El notario entró en ese momento. Era un hombre bajo y calvo, con cara de sueño, pero se despertó de golpe al ver mi expresión. Leí los documentos con la precisión de quien revisa un patrón de costura. No se me escapó ni una coma. Firmé cada hoja con mi pluma Montblanc, viendo cómo la tinta negra se secaba, sellando el destino de mis 3 niñas. Con cada firma sentía que me quitaba un peso de encima. La maleta de plástico azul que se quedó en la terminal contenía a la víctima. La mujer que firmaba estos papeles era la sobreviviente. Listo, dijo el notario, poniendo su sello con un golpe seco que resonó como un disparo. A partir de este segundo, sus hijas no tienen autoridad legal sobre nada, ni sobre sus cuentas, ni sobre su propiedad, ni sobre su persona. Miré el reloj de pared. Eran las 8 de la noche. Bien, dije, cerrando la pluma. Ahora viene la parte física.
Julián, ¿tienes contacto con esa empresa de seguridad privada? ¿Los que parecen armarios con patas? Sí, doña Leonor. Seguridad Titán. Son exmilitares. Muy discretos, muy efectivos. Contrátalos. Quiero 3 guardias en la puerta de mi casa esta misma noche. No quiero que entren, no todavía. Quiero que estén afuera, que se vean. Que mis hijas se asusten un poco al ver hombres uniformados mirando la casa. Y quiero que tú me lleves. ¿A la casa? Julián parecía alarmado. Doña Leonor, es arriesgado. Podría haber gritos, violencia. No voy a entrar a pelear a gritos como una puestera, Julián. Tengo clase. Voy a entrar a mi casa por la puerta grande. Voy a entrar a dormir en mi cama. Y si ellas dicen una sola palabra fuera de lugar, tú les mostrarás la revocación del poder, y los guardias les mostrarán la salida. Me puse de pie y me alicé el traje sastre gris. Me miré en el reflejo del cristal. A pesar del cansancio, mis ojos brillaban con una intensidad que no había visto en años. Me arreglé el cabello blanco, asegurando las horquillas del rodete. ¿Sabe qué, Julián? Dije mientras él recogía la carpeta negra. Toda mi vida cosí para que otros brillaran. Cosí para que mis hijas se vieran hermosas en sus fiestas, para que lucieran exitosas en sus trabajos. Siempre fui el hilo que une las piezas, escondido por dentro, invisible para que la prenda luzca perfecta. Pero el hilo es lo único que impide que todo se desmorone. Caminé hacia la puerta del despacho con paso firme. Hoy voy a demostrarles qué pasa cuando se tira del hilo equivocado. Se deshace todo el vestido, y se van a quedar desnudas en medio de la calle. Julián me abrió la puerta y sonrió con admiración. Después de usted, reina madre. Bajamos al estacionamiento. La noche ya había caído por completo sobre la ciudad, pero yo nunca había visto el camino tan claro. Tenía los recursos, tenía la ley, tenía la voluntad, y tenía algo que ellas no esperaban. Las llaves maestras de mi propia vida que tintineaban en mi bolsillo como campanas de guerra. Subí al auto. Esta vez no cerré los ojos. Miré hacia el frente, hacia el camino que nos llevaría de vuelta a mi casa, mi territorio ocupado. El motor rugió y salimos a la oscuridad. El miedo se había quedado en la terminal junto con la botella de agua tibia. Ahora solo quedaba la ejecución de un plan perfecto, cortado a la medida de su traición. El motor del Mercedes se apagó con un susurro apenas perceptible, como si el auto mismo entendiera que nuestra llegada requería sigilo. Estábamos estacionados a media cuadra de mi casa, ocultos bajo la sombra de un framboyán gigante que yo misma planté hace 40 años, cuando mis manos aún no tenían manchas, y mi esposo Alberto vivía para regar el jardín los domingos. Desde la ventana tintada, mi casa parecía un barco de fiesta en medio de un océano oscuro. Todas las luces estaban encendidas, todas, desde el vestíbulo hasta la cocina, pasando por las habitaciones de la planta alta. Incluso habían encendido los faroles del jardín trasero, esos que yo cuidaba tanto de no gastar para no inflar el recibo de la luz. Se escuchaba música. No era música clásica ni boleros. Era ese ruido moderno, repetitivo y vulgar que les gusta a mis nietos. Parece que la fiesta empezó temprano, doña Leonor, murmuró Julián, observando la escena con el ceño fruncido. Sus dedos tamborileaban sobre la carpeta de piel que descansaba en su regazo. Están celebrando mi funeral sin cuerpo, respondí, sintiendo cómo la frialdad del cuero del asiento se me metía en los huesos, pero no para helarme, sino para endurecerme. Creen que la casa es suya. Creen que el aire que respiran ahí dentro ya no tiene mi olor. Vi movimiento en la esquina. Una camioneta negra, idéntica a las que usan los políticos o los narcos, se deslizó silenciosamente y bloqueó la entrada de mi garaje. De ella descendieron 4 hombres. No eran simples guardias de seguridad de centro comercial. Eran torres de músculos embutidos en trajes tácticos negros, con auriculares y miradas que podían cortar el vidrio. El equipo de seguridad Titán. Julián no bromeaba cuando dijo que eran eficientes. Se movieron como sombras, posicionándose 2 en el portón principal y 2 flanqueando el perímetro del jardín. «¿Están en posición?», confirmó Julián mirando su celular. «¿Lista para el corte, doña Leonor?». Acaricié las llaves de bronce en mi bolsillo. Sentí el frío del metal contra mi palma sudorosa. Esas llaves abrían la puerta de roble macizo que mandé tallar en Michoacán. Esas llaves eran el símbolo de que yo no era una invitada en mi propia vida. «Vamos»,
dije. Quiero verles las caras antes de que sepan que estoy ahí. Quiero ser la aguja que se les clava en el zapato cuando menos lo esperan. Bajamos del auto. El aire de la noche era fresco, pero olía a jazmín y a traición. Caminamos despacio. Julián me ofreció su brazo, pero lo rechacé suavemente. Necesitaba caminar sola. Mis zapatos ortopédicos golpeaban la acera con un ritmo constante. Clac, clac, clac. El sonido de la justicia acercándose. Al llegar al portón de hierro forjado, uno de los guardias de Titán asintió levemente y nos abrió el paso sin decir palabra. No hubo necesidad de timbres ni de anuncios. Me deslicé por el camino de piedra laja hacia la puerta principal. Desde adentro, las voces se oían claras, amplificadas por la euforia del alcohol y la victoria barata. Por fin, Dios mío, era la voz de Mónica, mi primogénita. Se oía pastosa, arrastrada. Pensé que nunca se iría. ¿Vieron la cara que puso cuando le dimos la maleta azul? Parecía un perrito mojado. Hubo risas. Risas crueles, de esas que raspan el alma. «Ay, Mónica, no seas así», intervino Susana, la buena, con su tono hipócrita. A mí me dio un poco de pena. Pero bueno, era lo mejor para ella. En San Jacinto estará tranquila, rezando. Aquí solo estorbaba. Además, necesitaba su cuarto para el estudio de yoga. «¿Y qué vamos a hacer con toda esa ropa vieja?», preguntó Valeria, siempre práctica, siempre calculadora. «Esos trajes sastres pasados de moda huelen a naftalina». «A la basura», sentenció Mónica. «Mañana contratamos un camión y que se lleven todo. Muebles, ropa, cuadros. Todo lo que huela a mamá se va. Quiero la casa limpia para el fin de semana». Invité a los de la asociación de padres. Me detuve frente a la puerta de roble. Mi mano tembló, pero no de miedo, sino de una ira pura y destilada. Querían borrarme. Querían descoserme de la historia de esta familia como si fuera un hilo suelto en un dobladillo mal hecho. Saqué la llave maestra. La introduje en la cerradura con suavidad, girándola milímetro a milímetro para que los pernos no hicieran ruido. El mecanismo, bien engrasado, yo misma le ponía aceite cada 6 meses, cedió sin protestar. Empujé la puerta solo un poco, lo suficiente para ver y oír sin ser vista. Estaban en la sala. Habían movido mis sillones Luis XV contra la pared para hacer espacio. En el centro, sobre mi mesa de centro de cristal importado, había botellas de mi cava personal, vinos tintos de reserva que Alberto guardaba para ocasiones especiales, champán que yo reservaba para sus bodas, que ya habían pasado y fracasado. Estaban bebiendo mi historia a tragos largos. Las 3 estaban ahí, descalzas, despeinadas, con las copas en la mano. Mis nietos no estaban. Seguramente los habían mandado a sus cuartos con las tabletas para que no molestaran en la reunión estratégica. En ese momento sonó el timbre de servicio, un sonido estridente que cortó las risas. «Debe ser el sushi», dijo Valeria, levantándose con pereza. Pedí el combo premium del restaurante japonés de la zona dorada, 4,000 pesos de pescado crudo para celebrar la libertad. Valeria caminó hacia la entrada, pasando a 2 metros de donde yo me ocultaba en la penumbra del recibidor, detrás de un gran helecho. Abrió la puerta principal, sin notar que ya estaba desbloqueada. Un repartidor joven, con casco de motocicleta y cara de fastidio, sostenía 3 bolsas enormes de papel craft con logotipos elegantes. «Buenas noches, pedido para la señora Valeria Méndez. Son 4,250 pesos». «Sí, sí, cobra de esta», dijo Valeria con arrogancia, extendiendo una tarjeta dorada. Mi tarjeta adicional, la que yo le di para emergencias de los niños y que ella usaba como su monedero personal. El muchacho insertó la tarjeta en la terminal portátil. Hubo un silencio de 3 segundos. Luego, un pitido agudo y desagradable. «Bip, bip». «Declinada, señora», dijo el chico, mirando la pantalla. «¿Qué? Imposible». Valeria soltó una risita nerviosa. «Esa tarjeta tiene límite ilimitado. Es de mi madre, pero yo manejo las cuentas. Pásala otra vez. Seguro es tu maquinita que no tiene señal». El chico suspiró, rodó los ojos y volvió a intentarlo. «Pip, pip. Fondos insuficientes o tarjeta bloqueada por el emisor», leyó el muchacho. «¿Tiene otra forma de pago?» Desde la sala, Mónica gritó. «Valeria, ¿qué pasa con la comida? Tengo hambre». «Espera, esta porquería no sirve».
gritó Valeria de vuelta, y luego sacó otra tarjeta de su bolsillo trasero, la tarjeta platino de Mónica, también vinculada a mi cuenta principal. Prueba con esta. El repartidor, ya impaciente, probó la segunda tarjeta. El resultado fue idéntico. El sonido del rechazo retumbó en el silencio del vestíbulo como un veredicto. Señora, me están rechazando todas. Si no tiene efectivo, me tengo que llevar el pedido. Tengo otras entregas. Valeria se puso roja de furia. No te vas a llevar nada. Soy Valeria Méndez. Esto es un error del banco. Mónica, ven acá. Mónica y Susana se acercaron con las copas en la mano, tambaleándose un poco. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito? Las tarjetas no pasan. Dice que están bloqueadas. ¿Cómo que bloqueadas? Mónica frunció el ceño, su rostro deformado por la incredulidad. Mamá nunca revisa los estados de cuenta hasta fin de mes. Seguro el banco detectó el gasto grande y se puso payaso. A ver, prueba la de Susana. Susana entregó su plástico. Tercer intento. Tercer fracaso. El repartidor empezó a cerrar la bolsa térmica. Lo siento, señoras, sin pago no hay comida. ¡Espera!, chilló Mónica, y por primera vez escuché miedo real en su voz. ¡Llamaré al banco! ¡Soy la titular autorizada! Mónica sacó su celular y marcó, poniendo el altavoz mientras el repartidor esperaba golpeando el pie contra el suelo. Buenas noches, Banco Central. Le atiende una operadora automatizada. La voz robótica llenó el espacio. Para reportes de robo, marque 1. Su tarjeta con terminación 4589 ha sido reportada como robada y desactivada por el titular principal a las 18:00 horas. Las tres se quedaron heladas. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el zumbido del refrigerador a lo lejos y mi propia respiración tranquila. ¿Reportada como robada?, susurró Susana. Pero si la tarjeta la tengo yo, ¿quién la reportó? Mamá está en un autobús camino a la nada. Mamá no sabe ni usar la aplicación del banco. Alguien debió hackearnos, dijo Valeria pálida. O el abogado ese, el ferrero, seguro se enteró y quiere aprovecharse. Fue mi señal. Salí de detrás del helecho. No hice ruido. Simplemente di 3 pasos hacia la luz del candelabro del vestíbulo. Julián apareció a mi lado, como un espectro de la legalidad, sosteniendo la carpeta negra contra su pecho. No fue un hacker, Valeria, dije. Mi voz salió suave, pero cargada de autoridad, como cuando corregía una costura mal hecha en un vestido de seda. Y Julián no se está aprovechando de nada, simplemente sigue mis instrucciones. Las tres giraron las cabezas al mismo tiempo, con una sincronización casi cómica, como buitres sorprendidos en medio del festín. Se les cayeron las mandíbulas. A Susana se le resbaló la copa de la mano y se hizo añicos contra el piso de mármol, derramando vino tinto como si fuera sangre. «¿Mamá?», balbuceó Mónica. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre por el alcohol y el shock. «Pero, ¿qué haces aquí? Te dejamos en la terminal. El autobús salía a las 5. Perdí el autobús», dije con ironía, avanzando lentamente hacia ellas. O mejor dicho, decidí cambiar de destino. Resulta que San Jacinto no me apetecía tanto como recuperar mi casa. «¡Estás loca!», gritó Valeria, recuperándose del susto inicial y pasando al ataque, como siempre hacía. «Mírate, estás delirando. ¿Cómo llegaste? ¿Quién te trajo? Seguro te escapaste y molestaste a este pobre hombre», señaló a Julián con desprecio. «Licenciado Ferrero, mi madre sufre de demencia senil. No sé qué le haya dicho, pero debe llevarla al asilo inmediatamente. Es por su bien». Julián ni siquiera parpadeó. Se ajustó las gafas y me miró a mí, esperando la orden. Yo no miré a Julián. Miré al repartidor de sushi, que observaba la escena como si fuera una telenovela en vivo. «Joven», le dije, sacando un billete de 500 pesos de mi bolso, dinero que siempre guardaba en un compartimento secreto del forro. «Tenga esto por las molestias. Llévese la comida. En esta casa hoy no se celebra nada, y a mis hijas se les acaba de cortar el crédito, para siempre». El chico tomó el billete, murmuró un «gracias, señora», y salió corriendo, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del portazo nos dejó encerrados en una burbuja de tensión. ¿Cortar el crédito? Mónica dio un paso adelante, intentando usar su estatura para intimidarme, algo que le funcionaba cuando yo estaba sentada en mi silla de ruedas, pero que ahora,
de pie y con la adrenalina corriéndome por las venas, le resultaba inútil. Mamá, deja de decir estupideces, estás cansada, vamos a tu cuarto. Bueno, a tu ex cuarto. Te prepararemos un té y mañana te llevamos de vuelta a la terminal. No puedes estar aquí. Los niños se asustan con tu tos. Nadie va a ningún lado, Mónica, intervino Julián, dando un paso al frente y abriendo la carpeta. Y le sugiero que baje el tono de voz. Está hablando con la dueña absoluta de este inmueble y de todos los activos que usted ha estado despilfarrando. ¿Tú qué te metes, abogaducho?, escupió Valeria. Tenemos un poder notarial. Mamá nos firmó todo hace 3 años. Ella no decide nada. Nosotros administramos. Es incapaz mentalmente. Julián extrajo un documento con sello fresco, la tinta aún oliendo a oficina y a ley. Documento notarial 8945, firmado y sellado hace 1 hora ante el notario público número 5, leyó Julián con voz monótona pero letal. Revocación total e irrevocable de todos los poderes, mandatos y representaciones otorgados anteriormente a favor de las señoras Mónica, Valeria y Susana Méndez. Levantó la vista y las miró por encima de sus lentes. En términos simples, ese papel que tienen guardado en la caja fuerte ya no sirve ni para envolver pescado. A partir de las 19:30 horas de hoy, ninguna de ustedes tiene autoridad legal sobre Leonor Méndez ni sobre sus bienes, y cualquier intento de usar sus tarjetas o cuentas será considerado fraude y robo calificado. Susana se dejó caer en el sofá, pálida como un papel. No puede ser. Mamá, no nos harías esto. Somos tus hijas. Caminé hacia la sala. Mis pasos resonaban en el silencio atónito de las 3 mujeres. Llegué hasta mi sillón favorito, ese de terciopelo verde que querían tirar. Pasé la mano por el respaldo, reclamando mi territorio. Me senté despacio, con la majestuosidad de una reina que regresa al trono después de una guerra. Crucé las manos sobre mi regazo y las miré. Realmente las miré. No con ojos de madre, sino con ojos de costurera experta que busca los defectos en la tela. Y vi muchos. Vi envidia, vi codicia, vi miedo. Pero no vi amor, ni una sola puntada de amor. Ustedes me dejaron en una banca de metal bajo el sol, dije en voz baja. No grité, no hacía falta. Me dieron una maleta de plástico con trapos viejos, me dijeron que estorbaba. Allá tiene un lugar mejor, dijeron. Era por tu bien, interrumpió Mónica, histérica. Aquí estás sola, necesitas cuidados. Cállate. Mi voz restalló como un látigo, cortando el aire. Mónica cerró la boca de golpe. No vuelvas a interrumpirme en mi casa. Respiré hondo. Pensaron que era un trapo viejo. Pensaron que mi silencio era estupidez. Pero olvidaron quién les enseñó a caminar, quién les enseñó a comer. Y más importante, quién pagó por cada vestido de marca que traen puesto. Olvidaron que todo lo que ven a su alrededor, desde el techo hasta el suelo, salió de mis manos, de mis agujas, de mis ojos cansados. Valeria, siempre la más agresiva, intentó una última jugada desesperada. Se abalanzó hacia mí. «¡Dame ese teléfono!», gritó, intentando arrebatarme el celular que asomaba de mi bolsillo. «Seguro el abogado te lavó el cerebro. Voy a llamar a la policía. Voy a decir que la secuestraron». Antes de que pudiera llegar a medio metro de mí, la puerta principal se abrió de nuevo y entraron 2 de los guardias de Titán. Eran inmensos. Su sola presencia llenó la habitación de una amenaza física innegable. Valeria se frenó en seco, chocando contra una pared invisible de miedo. «¿Todo bien, señora Leonor?», preguntó el jefe de seguridad con voz grave. «Todo bajo control, comandante», respondí sin moverme. Mi hija Valeria estaba un poco alterada, pero ya se le pasó. «¿Verdad, hija?». Valeria retrocedió, temblando, mirando a los hombres armados, y luego a mí. «¿Metiste matones a la casa? ¿A nuestra casa?». «A mi casa», corregí. «Y no son matones, son mi nuevo sistema de seguridad. Porque resulta que en este barrio hay ladrones. Ladrones que se meten en la familia, que roban joyas de los cajones, que falsifican firmas y que abandonan ancianas en terminales de autobuses». Me levanté del sillón. La energía de la confrontación me mantenía en pie, más fuerte que cualquier medicina. «Julián, explícales la nueva situación habitacional».
Julián asintió y sacó otro documento. Señoras, la propiedad es exclusiva de doña Leonor. Dado que ustedes ya son mayores de edad y no tienen contrato de arrendamiento, su estancia aquí es, legalmente, un allanamiento si la dueña así lo determina. Sin embargo, doña Leonor es generosa. Las tres contuvieron el aliento, esperando un indulto. Les permite quedarse esta noche, continuó Julián, porque es tarde y no quiere ponerlas en la calle a estas horas, cosa que ustedes no dudaron en hacer con ella. Pero tienen condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Susana, lloriqueando. Primera, entregarán ahora mismo todas las llaves de la casa. Todas, incluyendo las copias que le dieron al personal de servicio y a sus parejas. Segunda, mañana a las 8 de la mañana, un equipo de auditoría vendrá a inventariar cada objeto de valor en la casa. Si falta una sola cuchara de plata más, se presentará denuncia penal inmediata. Tercera, dormirán en las habitaciones de huéspedes de la planta baja. Las habitaciones de arriba, sus antiguas habitaciones, han sido clausuradas por seguridad. Mónica se echó a reír, una risa nerviosa y desquiciada. ¿Estás bromeando? ¿Quieres que durmamos en los cuartos de servicio? Ahí no hay aire acondicionado. Mis hijos no pueden dormir ahí. Tus hijos pueden dormir contigo, Mónica. O puedes irte a un hotel. Ah, cierto. Tus tarjetas no funcionan. Me acerqué a Mónica hasta quedar cara a cara. Podía oler el vino caro en su aliento. Ustedes me quitaron mi cama. Me querían mandar a un catre en un asilo de monjas. ¿Y te quejas de la habitación de huéspedes? Deberías agradecer que no te mando a dormir al jardín con los perros. Aunque los perros, sinceramente, me han mostrado más lealtad que tú. Extendí la mano, con la palma abierta, exigente. Las llaves. Ahora. Hubo un momento de resistencia. Mónica apretó los puños. Valeria miró a los guardias, calculando sus posibilidades. Susana solo lloraba. Pero la realidad, pesada y brutal como una plancha de hierro, cayó sobre ellas. No tenían dinero, no tenían poder legal, y tenían a 2 exmilitares mirándolas fijamente. Lenta, dolorosamente, Mónica sacó su llavero de diseño. Lo dejó caer en mi mano. Luego Valeria, luego Susana. El peso de las llaves en mi mano se sentía como el peso de la victoria. Pero era una victoria triste. No sentí alegría. Sentí el vacío de confirmar que mis sospechas eran ciertas. Había criado parásitos, no hijas. Bien, dije guardando las llaves en mi bolsillo junto a las mías. Ahora desaparezcan de mi vista. Váyanse a los cuartos de abajo. Y silencio. Quiero silencio. Si escucho un solo grito, una sola queja, o si veo que intentan sacar algo de valor, los señores de seguridad tienen orden de sacarlas a la calle. Y créanme, ellos no serán tan delicados como yo. Las 3 mujeres, que horas antes se sentían las dueñas del mundo, se retiraron cabizbajas, arrastrando los pies hacia el pasillo de servicio. Parecían niñas regañadas, pero sin la inocencia de la infancia. Eran adultas derrotadas por su propia avaricia. Cuando desaparecieron por el pasillo, me dejé caer de nuevo en el sillón. El cansancio me golpeó de repente, como una ola gigante. Mis 78 años me pasaron factura en un segundo. Julián se acercó y me puso una mano en el hombro. Lo hizo muy bien, doña Leonor. Fue impecable. Fue horrible, Julián, susurré, cerrando los ojos. Tener que tratar a tus hijas como enemigas es lo más triste que puede hacer una madre. Pero era necesario. El tejido estaba podrido. Tenía que cortar por lo sano. ¿Quiere que los guardias se queden adentro? Sí. Uno en la puerta del pasillo de ellas. Otro en la entrada principal. No confío en ellas. La desesperación hace que la gente haga locuras. Y Julián, dígame. Gracias por traerme el hilo cuando se me había acabado. Siempre, doña Leonor. Me quedé sola en la sala. Las luces seguían encendidas, iluminando el desastre de copas rotas y botellas abiertas. Miré mis manos. Estaban viejas, arrugadas, pero seguían teniendo fuerza. Había ganado la batalla de esta noche. Había recuperado mi castillo, pero sabía que la guerra no había terminado. Mañana, cuando saliera el sol y la resaca se les pasara, intentarían contraatacar. Intentarían manipular a los nietos, llamarían a otros abogados, buscarían grietas en mi armadura. No importaba. Yo tenía el dedal puesto y la aguja enhebrada. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba al jardín.
Mi reflejo me devolvió la mirada. Una mujer anciana, pequeña, de pelo blanco. Pero detrás de esa imagen frágil vi la sombra de lo que realmente era. No era una viejita que estorbaba. Era la diseñadora de su propio destino y acababa de empezar a coser el traje más complicado de su vida, el de su propia dignidad. Apagué la luz de la sala, dejándolas a ellas en la oscuridad de sus cuartos prestados, mientras yo subía las escaleras hacia mi habitación, la principal, la que nunca debieron haber intentado quitarme. Cada escalón que subía era una reafirmación. Aquí mando yo. Desperté con el primer rayo de sol dándome en la cara, pero esta vez no era el sol abrasador y sucio de la terminal de autobuses. Era la luz limpia y filtrada por las cortinas de seda cruda de mi habitación. Me estiré despacio, sintiendo cómo mis huesos viejos crujían, pero no de dolor, sino de asentamiento. Era la sensación de una prenda que por fin cae en su lugar después de muchos ajustes. Me levanté y me puse mi bata de satén. Al pasar frente al espejo de cuerpo entero, me colgué al cuello mi cinta métrica amarilla, esa vieja compañera con los números casi borrados por el uso. Hoy no iba a medir telas, hoy iba a medir vergüenzas. Bajé las escaleras con calma. La casa estaba en un silencio sepulcral, muy diferente al escándalo de música barata de la noche anterior. En la cocina encontré la escena que esperaba. Mónica, Valeria y Susana estaban sentadas alrededor de la mesa auxiliar, con las caras lavadas, ojeras profundas y tazas de café soluble en las manos. No se atrevieron a usar la cafetera italiana. Sabían que no tenían permiso. Al verme entrar, se tensaron. Mónica, que siempre fue la más altanera, intentó componer una sonrisa, pero le salió una mueca torcida, como una costura fruncida. «Buenos días, mamá», dijo con una voz que pretendía ser dulce, pero que sonaba a vidrio molido. «¿Dormiste bien?» Nosotras estábamos muy preocupadas. «Ahórrate el teatro, Mónica». La corté mientras sacaba mi propia taza de porcelana y me servía el café de grano que Juana, la empleada doméstica que había regresado esa mañana tras mi llamada, me había preparado. El café soluble es para las visitas que no se planean, y ustedes, en este momento, son visitas no deseadas. Valeria golpeó la mesa con la mano, aunque sin mucha fuerza. «Mamá, esto es ridículo. Ya nos castigaste. Ya nos quitaste las llaves. Los niños están asustados con esos gorilas armados en el jardín. Tenemos que hablar como gente civilizada. Devuélvenos el acceso a las cuentas y olvidemos esta locura de la terminal». Fue un malentendido. Me giré despacio, con la taza humeante en la mano. ¿Un malentendido? Me dejaron con 50 pesos y una maleta de plástico. Eso no es un malentendido, Valeria. Eso es un crimen. Y hablando de crímenes, el timbre de la puerta sonó puntualmente a las 8. «Abran», ordené. «Es la visita que les prometí». Susana fue a abrir, arrastrando los pies. Entró Julián, impecable como siempre, seguido por 3 personas que mis hijas no conocían. 2 hombres con portafolios y una mujer con cara de pocos amigos y una tableta electrónica en la mano. «Buenos días, doña Leonor», saludó Julián con una reverencia leve. «El equipo de auditoría está listo». «¿Auditoría?», chilló Mónica, poniéndose de pie de un salto. «¿Nos vas a auditar como si fuéramos ladronas? Somos tus hijas». «Son mis hijas, sí», admití, tomando un sorbo de café. «Pero también son las personas que han estado sacando cosas de esta casa hormiga por hormiga durante años. Procedan». La mujer de la tableta comenzó a caminar por la sala, señalando espacios vacíos en las vitrinas, marcas en las paredes, donde antes había cuadros y huecos en los estantes de platería. Mis hijas se quedaron petrificadas mientras los auditores cantaban las ausencias. «Falta juego de té de plata del siglo XIX», dijo la auditora. «Falta pintura al óleo, paisaje de Oaxaca. Faltan 3 abrigos de piel de la colección de invierno. Faltan los certificados de las monedas de oro conmemorativas». Cada objeto mencionado era una bofetada. Mónica se puso roja, Valeria miraba al suelo y Susana empezó a llorar en silencio. Yo tomé el juego de té», balbuceó Susana. «Pero fue para limpiarlo, mamá. Te lo juro. Estaba muy opaco». «Mentira», dije tranquila. «Lo vendiste hace 3 meses en la casa de empeño del centro. Tengo el recibo de recuperación».
Julián lo rescató la semana pasada. El silencio que siguió fue denso, pesado. Las había desnudado sin quitarles la ropa. Siéntense, ordené, señalando las sillas del comedor principal. Ellas obedecieron. Los auditores siguieron trabajando en el fondo, un ruido de fondo constante que les recordaba que cada minuto se descubría una nueva traición. Me senté en la cabecera. Julián se colocó a mi derecha, sacando documentos de su inseparable carpeta negra. Ustedes creen que mi dinero viene de la pensión de su padre y de lo que ahorré cosiendo dobladillos. Empecé, alisando el mantel imaginario con mis manos. Siempre me vieron pequeña, la costurera, decían con cierto desprecio a sus amigas ricas. Mi mamá cosé para entretenerse. Mónica resopló. Mamá, por favor, sabemos que papá dejó un seguro de vida decente, pero tampoco eres Rockefeller. No sé de dónde sacas para pagar a estos abogados y a la seguridad, pero te vas a gastar todo lo poco que queda. Sonreí. Fue una sonrisa fría, de esas que aprendí a poner cuando un cliente intentaba regatearme el precio de un trabajo de meses. Julián, muéstrales el proyecto Ilván. Julián deslizó 3 carpetas gruesas sobre la mesa, una frente a cada una. Ábranlas. Lo hicieron con desgano. Al ver la primera página, los ojos de Valeria se abrieron tanto que pensé que se le saldrían de las órbitas. Esto no puede ser, tartamudeó Valeria. ¿Textiles del Norte S.A. de C.B.? ¿La fábrica que provee uniformes a todas las escuelas del Estado? ¿La que exporta mezclilla a Estados Unidos? Esa misma, dije. La fundé hace 30 años, cuando ustedes estaban en la secundaria preocupadas por sus fiestas de 15 años. Empecé con 2 máquinas industriales en un local rentado. Hoy son 3 naves industriales y 500 empleados. Pero Mónica pasaba las páginas frenéticamente. Aquí dice que la accionista mayoritaria es una tal Inversiones LM, Leonor Méndez, aclaró Julián. Su madre no solo es dueña de la casa donde duermen, es dueña de la empresa que fabrica la ropa que venden en tu boutique, Mónica. Mónica soltó la carpeta como si quemara. ¿Qué? No. Yo compro a proveedores exclusivos en la capital. Proveedores que son subsidiarias mías, expliqué, disfrutando cada palabra. He estado subsidiando tu negocio desde el día 1, hija. Esas telas italianas que vendes tan caras salen de mis telares en el polígono industrial. Y el local de tu boutique, ¿quién crees que es la dueña del edificio? Mónica palideció. Yo le pago renta a la inmobiliaria Horizonte, que es propiedad al 100% de doña Leonor, remató Julián. Miré a Valeria. ¿Y tú, la genio de las finanzas? Ese préstamo que te salvó de la quiebra hace 2 años, cuando te metiste en ese esquema piramidal estúpido. ¿Quién crees que compró tu deuda mala para que no fueras a la cárcel por fraude? Valeria empezó a temblar. Fue un grupo de inversionistas anónimos. Fui yo, dije, golpeando la mesa con mi dedo índice, protegido por un dedal de plata que saqué de mi bolsillo y me coloqué para enfatizar el golpe. Yo compré tu libertad, Valeria, y tú me pagaste dejándome tirada en una terminal para que me pudriera. Susana, la menor, miraba a sus hermanas y luego a mí, con terror absoluto. Mamá, ¿y yo? Yo no tengo negocios, yo solo cuido a mis hijos. Tú vives de la mensualidad que te deposito religiosamente, dije con suavidad. Una mensualidad que sale de los dividendos de mis acciones, acciones que, por cierto, están a mi nombre, no al de tu difunto padre como siempre creíste. Me puse de pie. La cinta métrica amarilla osciló sobre mi pecho. Durante años fingí ser la viejita que no entendía de números para ver si alguna de ustedes tenía la decencia de ser honesta. Pobre mamá, no sabe usar el cajero, decían. Y yo, que manejo transferencias internacionales desde mi teléfono secreto, las dejaba hablar. Quería ver hasta dónde llegaba su avaricia. Y ayer llegué al final de la cinta. Se les acabó la medida. Mónica, con lágrimas de rabia y humillación en los ojos, intentó un último ataque. «Pues quédate con tu dinero. Vámonos, hermanas. No necesitamos sus limosnas. Nos llevaremos a los niños y no los volverás a ver. A ver quién te cuida cuando te enfermes de verdad». Esperaba esa amenaza. Era su carta más sucia, usar a mis nietos. «Siéntate, Mónica», dije con voz de trueno. «Aún no he terminado». Julián sacó 3 sobres más. Como representante legal de doña Leonor, les informo que la educación de todos sus hijos, mis nietos, está pagada por adelantado hasta la universidad.
directamente con las instituciones. Los fideicomisos están blindados. Ustedes no pueden tocar un centavo, pero si intentan alejar a los niños de su abuela, hay una cláusula de bienestar emocional que me permite cortar el flujo de dinero para sus colegios privados de lujo. ¿Quieren pagar las colegiaturas ustedes con sus cuentas bloqueadas y sus negocios en quiebra? Adelante. Llévenselos. Las tres se quedaron mudas. Habían perdido la reina, los alfiles y los peones. Estaban en jaque mate. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Valeria con la voz rota, derrotada por completo. Ya no había arrogancia, solo miedo al abismo financiero que se abría bajo sus pies. Caminé alrededor de la mesa, despacio, tocando los hombros de cada una. No con cariño, sino con peso. Quiero que trabajen, dije. Se acabó la vida de señoras de sociedad. ¿Trabajar? Mónica me miró horrorizada. Sí. Tú, Mónica, vas a administrar tu boutique, pero de verdad, se acabó la renta subsidiada. Vas a pagarme el precio de mercado. Y si no te salen las cuentas, cierras y te pones a vender tamales, no me importa. Pero la inmobiliaria Horizonte no perdona rentas atrasadas. Me detuve detrás de Valeria. Tú, Valeria, vas a pagarme cada centavo de la deuda que absorbí. Julián te preparó un plan de pagos. Es estricto. Vas a tener que vender tu camioneta del año y quizás mudarte a un departamento más modesto. Vas a aprender lo que cuesta ganarse el pan. Y finalmente, llegué a Susana. Y tú, mi niña, vas a aprender a cuidar. No a tus hijos, que eso lo hacen las niñeras, sino a la gente que estorba. Vas a hacer voluntariado en el asilo de San Jacinto. Sí, ese mismo al que me querían mandar. Vas a ir 3 veces por semana a lavar sábanas y a dar de comer a los viejitos que no tienen quien los defienda. Quiero el reporte firmado por la Madre Superiora cada viernes. Si falta una firma, no hay cheque para el supermercado. Me volví a sentar en mi cabecera, cruzando las manos sobre el regazo. Esas son mis condiciones. Si no les gustan, la puerta está abierta. Pueden irse ahora mismo. Pero se van con lo que traen puesto. Nada más. Ni coches, ni tarjetas, ni joyas. Las miré fijamente. Podía ver los engranajes de sus cerebros girando, buscando una salida, una trampa, algo. Pero no había nada. Julián había tejido una red legal impenetrable. Y yo, su madre, había cerrado el corazón con doble nudo. ¿Y si aceptamos?, preguntó Susana en un susurro. ¿Podemos quedarnos en la casa? Pueden quedarse en las habitaciones de huéspedes, rectifiqué. Hasta que demuestren que pueden pagar su propio techo o hasta que yo decida que ya no las quiero aquí. Y van a pagar renta. Simbólica, pero renta al fin. Para que entiendan que en esta vida el techo se gana. Mónica bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre la carpeta de la empresa textil que nunca supo que era mía. Mamá, ¿por qué no nos lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que llegáramos a esto? Yo no dejé que llegaran a nada, respondí con firmeza. Ustedes caminaron solitas hacia el precipicio. Yo solo les quité la red de seguridad cuando intentaron empujarme a mí. Me levanté, dando por terminada la reunión. Julián, que firmen los acuerdos de confidencialidad y los pagarés. Si alguna de ellas habla mal de mí en sus círculos sociales, se activa la cláusula de penalización inmediata. Quiero que sigan siendo mis hijas ante la sociedad, pero aquí adentro sabrán que son mis deudoras. Caminé hacia la salida del comedor. Antes de cruzar el umbral, me detuve y me giré una última vez. Ah, y una cosa más. Esa pared que querían tirar para ampliar la sala, señalé el muro maestro que dividía el comedor del salón. Esa pared se queda. No porque sea estructural, sino porque me gusta. Y en esta casa, lo único que se va a romper a partir de hoy son sus ilusiones de vivir gratis. Salí al jardín. El sol ya estaba alto y brillaba con fuerza sobre las rosas que yo misma había injertado. Respiré hondo el aire de la mañana. Olía a tierra mojada y a victoria. Pero no era una victoria dulce como el azúcar. Era una victoria con sabor a hierro, necesaria y dura. A lo lejos, escuché el llanto de Mónica. Un llanto fuerte y desesperado. No sentí lástima. Sentí, por primera vez en años, que las estaba educando. Tarde, muy tarde, pero al fin estaba haciendo mi trabajo de madre. Enseñarles que los actos tienen consecuencias y que a la mujer que les dio la vida y les construyó el mundo, se le respeta. Saqué mi celular secreto del bolsillo. Tenía un mensaje del banco. Transferencias de seguridad completadas, activos protegidos.
Guardé el teléfono y acaricié las flores de un rosal. Una espina me pinchó el dedo, sacando una gotita de sangre. Me la limpié sin inmutarme. Un poco de sangre es el precio de cualquier costura que valga la pena. Ellas habían querido desecharme como a un retazo inservible, pero acababan de descubrir que yo era la dueña de toda la tela, de todas las agujas y, sobre todo, de las tijeras que cortan el suministro de su ingratitud. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en la terminal de autobuses. 6 meses desde que el sol me quemaba la piel y la traición me quemaba el alma. Hoy, el sol entra por el ventanal de mi sala, pero ya no quema, ilumina. Ilumina una casa que, por primera vez en décadas, funciona como un reloj suizo y no como un circo de 3 pistas. Estoy sentada en mi sillón de terciopelo verde, ese que querían tirar a la basura. Sobre mis piernas no tengo una manta de anciana friolenta, sino el libro de contabilidad de Textiles del Norte. A mi lado, Julián Ferrero bebe su café con una sonrisa satisfecha. No necesitamos hablar mucho. El silencio en esta casa ha cambiado de calidad. Antes era un silencio de indiferencia hacia mí. Ahora es un silencio de respeto, de ese que se gana cuando uno demuestra que tiene la mano firme y la tijera afilada. Son las 2 de la tarde del domingo, la hora del juicio semanal. La puerta del comedor se abre y entra Mónica. Ya no camina como si levitara sobre una nube de superioridad. Camina con el paso pesado de quien ha estado de pie 8 horas diarias, atendiendo clientes caprichosos. Sus manos, antes adornadas con uñas postizas de acrílico que le impedían agarrar una moneda, ahora lucen cortas, limpias y con un par de curitas en los dedos. «Buenas tardes, mamá», dice, y lo dice mirando a los ojos, no a la pantalla de un celular. «Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estuvo la semana en la boutique?» «Dura», admite, sentándose con cuidado. La nueva colección de otoño se retrasó. Tuve que ir yo misma a la bodega a clasificar las prendas porque no me alcanzaba para pagar horas extra al personal. «¿Y aprendiste algo?», pregunto, sin levantar la vista de mis números. «Que las cajas pesan», suspira, «y que la tela de mala calidad se nota al tacto. Tenías razón, mamá. La gente paga por la calidad, no por la etiqueta. Hemos subido las ventas un 15% desde que dejé de comprar basura importada y empecé a usar los textiles de tu fábrica». Asiento levemente. Es la primera vez en su vida que Mónica habla de trabajo real y no de relaciones públicas. Luego entra Valeria. Ha llegado en un auto compacto, un modelo económico que compró tras vender su camioneta de lujo para abonar a la deuda que tiene conmigo. Trae una carpeta bajo el brazo. Se le ve más delgada, pero no de esa delgadez de dieta de moda, sino de la que te da el estrés de tener que cuadrar cuentas reales. «Aquí está el depósito de este mes, madre», dice poniendo un comprobante bancario sobre la mesa. «Y el plan de austeridad de mi casa. Corté el servicio de jardinería y las clases de equitación de los niños. Ahora van a fútbol en la liga municipal». «¿Y qué dicen los niños?», inquiero, recordando cómo mis nietos me miraban con asco antes. «Al principio lloraron», confiesa Valeria, bajando la vista. «Pero el fin de semana pasado metieron su primer gol. Estaban felices. Creo que les hace bien pisar tierra y no pasto sintético». Finalmente, llega Susana. Ella es la que más ha cambiado. Su rostro, antes maquillado para ocultar el vacío de su vida, ahora está lavado y tiene un brillo diferente. Huele a jabón neutro y a desinfectante. Viene del asilo de San Jacinto. «Hola, ma», dice suavemente, y se acerca a darme un beso en la frente. Antes le daba asco tocar mi piel vieja. Ahora lo hace con naturalidad. «¿Cómo están mis amigos de San Jacinto?», pregunto. «Don Anselmo falleció ayer», dice Susana y se le quiebra la voz. Veo una lágrima real rodar por su mejilla. «Estuve con él hasta el final. Le di la mano porque no tenía familia. Me dijo que yo era un ángel». Susana se cubre la boca, emocionada. «Nunca nadie me había dicho algo así, mamá. Siempre fui la hija de, o la esposa de. Allá soy Susana. Soy útil. Lavé sábanas, di de comer a 3 señoras que no pueden mover los brazos y leí el periódico para un ciego. Estoy cansada, me duele la espalda, pero duermo mejor que nunca. Dejo el libro de contabilidad sobre la mesa y me quito los lentes. Las miro a las 3. Mis 3 niñas. Las 3 mujeres que crié mal.
dándoles todo para evitarles el sufrimiento, y a las que tuve que romper para poder volver a armar. Sírvanse de comer, ordeno. Hoy invité yo. Hice estofado. Comemos en paz. Mis nietos, que antes corrían gritando y exigiendo, ahora comen sentados y levantan sus platos al terminar. Valeria les ha enseñado que la abuela no es un mueble, sino la capitana del barco, y que si la capitana se enoja, el barco se hunde. Al terminar el café, Julián carraspea. Es la señal. Hijas, digo, y el silencio se hace absoluto. Han pasado 6 meses de prueba. Han llorado, han pataleado y han sudado. Han pagado renta por vivir en la casa donde nacieron y han trabajado para pagar la comida que se llevan a la boca. Ellas se tensan, esperan el veredicto. ¿Las correré? ¿Les devolveré todo? He tomado una decisión sobre el futuro de mi patrimonio. Anuncio. Mónica aprieta los puños sobre el mantel. El viejo brillo de la codicia intenta asomar, pero lo reprime rápido. No les voy a devolver el control de mis cuentas, digo tajante. Veo cómo se les caen los hombros, pero tampoco las voy a dejar desamparadas cuando yo muera. Hago una seña a Julián, quien les entrega una carpeta azul a cada una. He constituido formalmente la fundación Las que Estorban. El 90% de mis bienes, incluyendo la fábrica, los locales comerciales y esta casa, pasarán a ser propiedad de la fundación al momento de mi muerte. El objetivo de la fundación será construir y mantener residencias dignas para ancianos abandonados, con talleres de oficios para que se sientan útiles hasta el último día. ¿Y nosotras?, pregunta Valeria, leyendo el documento con avidez. Ustedes serán las empleadas de la fundación, sentencio. Mónica, tú dirigirás los talleres de costura y venta de productos artesanales hechos por los ancianos. Usarás tu talento para vender, pero para vender dignidad, no vanidad. Valeria, tú llevarás la administración. Quiero cada centavo auditado. Si falta un peso, te vas a la calle. Y tú, Susana, tú serás la directora operativa de los asilos. Tienes el corazón para ello, ahora que te lo has encontrado. Las 3 se quedan mudas. No es la herencia millonaria que esperaban para gastar en viajes y joyas. Es una herencia de trabajo, una herencia de responsabilidad. Tendrán un sueldo digno, continuó. Un buen sueldo, acorde al mercado. Podrán vivir bien, pagar escuelas y vacaciones modestas. Pero nunca, escúchenme bien, nunca volverán a ser ricas por el simple hecho de llevar mi apellido. La riqueza se la van a tener que ganar sirviendo a los demás. Susana es la primera en levantar la vista. Sonríe entre lágrimas. Me gusta, mamá. De verdad me gusta. Valeria asiente, calculando. Es un sueldo seguro y es un propósito. Acepto. Mónica, la más difícil, mira el papel por largo rato. Luego mira sus manos curtidas por el trabajo de estos meses. Yo solo quería ser importante, mamá. Quería que la gente me admirara. La gente admira a quien construye, hija, no a quien gasta, le respondo. Con esta fundación harás algo que valga la pena recordar. Mónica respira hondo y asiente. Está bien, trato hecho. Me levanto de la mesa. Me duelen las rodillas, la edad no perdona, pero me siento más ligera que nunca. He descosido el traje viejo y apolillado de mi familia y he confeccionado uno nuevo. Es un traje de trabajo, de tela resistente, con costuras dobles para que no se vuelva a romper. Salgo al jardín, dejando que ellas discutan los detalles con Julián. El sol de la tarde baña mis rosales. Me acerco al muro que divide mi casa de la calle, ese muro que protege mi mundo. Recuerdo la terminal, recuerdo el miedo, la sed y la sensación de ser basura. Agradezco a ese momento. Si no me hubieran roto el corazón ese día, nunca habría encontrado la fuerza para arreglar sus vidas. A veces, el amor de madre no es un abrazo suave. A veces es un empujón fuerte para que los hijos aprendan a caminar por el sendero correcto. Saco mi celular, el moderno, el que ya no es secreto porque ahora todos saben que la abuela Leonor lo ve todo y lo sabe todo. Marco el número de la Madre Superiora de San Jacinto. Madre, soy Leonor. Prepare las camas. Mañana mando el primer camión con colchones ortopédicos nuevos. Sí, y dígale a don Anselmo, que en paz descanse, que su muerte no fue en vano. Él le enseñó a mi hija a ser humana. Cuelgo. El viento mueve las hojas de los árboles. Soy Leonor. Tengo 79 años.
fui costurera, fui víctima y fui jueza. Pero hoy, al ver a mis hijas adentro, trabajando juntas, revisando papeles y planeando cómo ayudar a otros, siento que por fin soy lo que siempre quise ser. Una madre que deja un legado que no se puede gastar, ni robar, ni perder en una apuesta. Miro mis manos una última vez. Tienen manchas, tienen arrugas, tiemblan un poco, pero ya no sostienen una maleta de plástico azul llena de desprecio. Sostienen el hilo invisible que mantiene unida a esta familia. Un hilo que yo misma hilé con paciencia.